nos dijeron de no usarlo solo para grabar. Es para grabar. Está para grabar. Bueno, le vamos a pedir por favor que tomen sus asientos porque ya estamos atrasados en nuestro programa, así que necesitamos seguir con las actividades. Y antes de empezar con esta mesa, solo quería hacer un pequeño recordatorio del formato de esta reunión, de este taller. Más allá de las ponencias que hay en la mesa y de las preguntas que puedan tener específicamente con los temas de la mesa, la idea es que se genere un intercambio más amplio. Entonces, como todos los que estamos acá trabajamos en temas de derechos humanos, si tienen alguna inquietud, algún comentario, algún tema que quieren plantear, por favor siéntense libres de hacerlo, porque esto es, digamos, un formato híbrido entre conferencia y taller. Entonces la idea es que todos ustedes como público participen activamente, y eso no es solamente haciendo preguntas a los panelistas, sino que también planteando temas y algunos comentarios o inquietudes que tengan en relación con los temas que estamos discutiendo hoy. Así que más tarde vamos a tener un poco más tiempo, esperamos, para tener un intercambio más amplio. Así que en este panel vamos a tratar específicamente la investigación de los delitos de la Operación Cóndor, y vamos a empezar con las dos compañeras de Chile, y las voy a presentar a las dos al mismo tiempo para luego no tener que interrumpirlas. Paulina Zamorano es abogada, investigadora y litigante del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Tenemos también a Magdalena Garcés Fuentes, que también estaba en la mesa anterior, que es abogada querellante en causas de lesa humanidad, integrante de Londres 38, espacio de memorias en Santiago de Chile. Hola, vamos a tratar de ser muy cortos porque la organización nos pidió que nos dijéramos estrictamente a los tiempos. Yo voy a dar términos muy generales, algunos datos generales sobre la causa Operación Cóndor en Chile. En este momento la causa Operación Cóndor en Chile está siendo investigada por el ministro Mario Carroza, el expediente nombrado Operación Cóndor, 2182-98 Operación Cóndor. Se investigaron los casos de 12 víctimas que podríamos agrupar en 4 episodios. Por una parte está el caso Jorge Fuente Alarcón, que era un militante del MIR que fue detenido en Paraguay junto con Amílcar Santucho, que fue posteriormente liberado. Él fue trasladado hasta Montevideo y posteriormente trasladado a Chile. Estuvo en Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, donde fue visto por muchos testigos, y desaparece a principios de enero del año 76. Está el caso de un militante socialista que se llama Julio Valladares, que fue detenido el 76 en La Paz. Fue detenido por la policía de la Dirección de Orden Político de Bolivia, permaneció detenido en Bolivia y después entregado a la autoridad chilena y trasladado hasta Santiago de Chile, y es visto por última vez en el recinto Cuatro Álamos de la DINA. Hay un caso de 3 militantes socialistas que fueron detenidos en abril del 74 en Mendoza y que son entregados a la DINA y son vistos por última vez en Villa Grimaldi. Y finalmente está el caso del grupo ligado al aparato de finanzas del Partido Comunista, donde hay detenidas personas en Argentina, Alexis Yacar, Héctor Velázquez Mardones, que son entregados a la DINA. Se sabe de su detención, así como también el testimonio de su presencia en un cuartel de exterminio llamado Simón Bolívar, la desaparición y bueno, ahora homicidio de un matrimonio de Matilde Pez y Jacobo Sturman, que eran unos banqueros que son detenidos en Argentina y que después se pierde todo su rastro y sus restos son encontrados en Cuesta Barriga en Chile. Y a la vez el caso de Ricardo Ramírez y Hernán Soto Gálvez, que son parte de este aparato, son detenidos en Chile, pero son parte del mismo operativo donde son hechos desaparecer y asesinados los otros militantes PC ligados a este aparato de finanzas.
En esta causa hubieron 68 agentes procesados. Cuando se llegó a la acusación, que fue el 16 de febrero del 2016, la acusación es la etapa que comienza el plenario, ya fueron acusados 58 porque todo el resto había muerto, y a la fecha hay ya 3 más agentes que han fallecido en el periodo. Destacar que en esta causa hay 2 grandes personajes responsables de la DIN exterior, que nos parece muy importante porque en general no se ha investigado el Plan Colombo como plan sistemático y la labor de la DIN exterior propiamente tal, sino más bien hay una tendencia a investigar los secuestros específicos de estas distintas víctimas. Por eso incluso después en la causa Cóndor había otras víctimas cuales no se estableció su paso y presencia en Chile en determinados recintos, por los cuales no fueron investigados en este caso y se armó otro proceso. Y también hay agentes de los distintos recintos y se logró establecer el traslado de todas estas personas a Chile, salvo el caso del matrimonio Sturman, que más bien son encontrados los restos, que fue una cosa muy sorprendente. Los delitos investigados fueron homicidios y secuestros. No se investigó la asociación ilícita, lo cual nos parece bastante insólita. Y por otra parte, falta investigar mucho la DIN exterior, tanto el equipo que estaba en la embajada chilena, donde había agentes de la DIN adscritos, y donde también hay responsabilidad, que en algún momento se intentó investigar, pero lamentablemente no se continuó, de personal de la embajada que colaboraba activamente con la DIN, así como pilotos de la en Chile que hacían el traspaso de información y los encargos. De la causa 2182 Cóndor se generó otro episodio, que es el episodio Cóndor bis, que contenía, porque era de 11 víctimas, de los cuales no se había logrado acreditar su traslado a Chile o su permanencia en determinados recintos. Esta causa más bien se refiere a la mayoría de las víctimas que desaparecen en Argentina, y además que hay causas en Argentina respecto de cada uno de ellos, como el caso de la Cristina Carreño, el Ricardo Enrique, etc. En este caso también estaba el caso de Alejandro Campos Cifuentes y Luis Quinchevich Suárez, que es un caso que es interesante destacar porque, actualmente se desglosó, se remitió a Temuco, tiene un nuevo rol, por lo tanto hay una nueva causa que se estarían investigando antecedentes Cóndor, pero además porque el caso de Campos y Quinchevich es un caso que se produce en febrero del año 81. En Chile se ha investigado la operación Cóndor en relación a la DINA, y la DINA es disuelta a fines del año 77. No sabemos, al menos yo no sé, quizás los compañeros que están presentes pueden colaborar más, qué pasa con la colaboración de la CNI en la operación Cóndor, que es la continuadora de la DINA. Qué pasa con la operación Cóndor en Chile del año 78 en adelante. En el caso de estas 2 víctimas, que son detenidas al intentar ingresar clandestinamente a Chile, formando parte de un destacamento guerrillero que intenta establecerse en la zona de Neltume, son detenidos por Gendarmería Argentina. Sabemos que hay un caso acá, y en el fondo siempre han habido 2 tesis. Una tesis que apuntaba a que habían sido entregados a Chile por un testimonio de un policía, que habían sido entregados a Chile rápidamente, tesis que a mí en lo personal, como abogada cliente del caso Neltume, no me convence porque no cuadra los antecedentes. Pero hay otro antecedente que está en el caso de nosotros lo conocimos por un libro que se llama Fuimos Soldados, de Marcelo Larraqui, algo así, y que dice que había sido entregado por el testimonio de una señora Silvia Tolchinsky, que habían sido entregados, traídos a Buenos Aires. Existen esas 2 tesis de que ella lo había visto acá en Buenos Aires, que habían sido interrogados por el batallón 601. No conozco mucho esos antecedentes, pero lo que quiero decir es que lo importante es que tiene que ver con la operación Cóndor del año 81, que para nosotros la operación Cóndor tiende a ser como considerada hasta el año 77, que estuvo la DINA y no sabemos qué pasó después, y eso es interesante. Otros casos, está el de Orlando Letelier, no sé en qué, la FE presentó una querella por Ronnie Moffi, no sé en qué estado procesal está en esa causa en sumario. Y y por otra parte está el caso de Guillermo Becir Alonso, que él es detenido en noviembre del 74 en Argentina y es trasladado a Chile, que no fue investigado como Operación Cóndor, pero sin embargo responde a los patrones de Operación Cóndor. Muchas gracias, Francesca, por la invitación. También muchas gracias a la Procuraduría de la Nación. Me voy a referir muy brevemente en relación a algunos de los avances y desafíos que existen en la Operación Cóndor. Ya lo señaló Magdalena, y algunas cosas que también me voy a saltar en razón del tiempo.
Destacar la cantidad de agentes que se encuentran acusados en la Operación Cóndor, que vendría a ser como la Operación Cóndor cuaderno principal, la investigación que está un poco más avanzada, que son aproximadamente unos 58 agentes acusados, dentro de los cuales se encuentran justamente algunas de la oficialidad de la DINA exterior, que vale decir que no ha sido del todo investigada, y es por eso que también se espera que en Cóndor bis, que es el otro proceso de Cóndor, se investigue mucho más la DINA exterior. Así también señalar en cuanto a los avances o algunas de las cosas que es posible mencionar como favorables, que justamente en la Operación Cóndor uno de los procesados fue justamente Augusto Pinochet. Como otro antecedente de los avances que existen en Operación Cóndor es la determinación del traslado de algunas víctimas desde Argentina hacia Chile. Como por ejemplo algunas de las víctimas que fueron detenidas en Mendoza, como Manuel Tamayo, Luis Muñoz y Juan Hernández, que fueron detenidos en Mendoza, se logró acreditar el paso de ellos y la reclusión en Villa Grimaldi, que fue uno de los centros clandestinos más grandes de detención y torturas dentro de la región metropolitana. Jorge Fuentes Alarcón, que fue detenido en Paraguay y que de hecho en los mismos interrogatorios participaron en Paraguay agentes chilenos, se logra también acreditar el paso de él por Villa Grimaldi. En relación a Julio Valladares, que fue una de las víctimas también de la Operación Cóndor, que fue detenida en Bolivia, se logró acreditar también su paso en un recinto clandestino que era Cuatro Álamos. La determinación también del traslado de víctimas detenidas en Buenos Aires hacia Simón Bolívar, que tal como quizás algunos ya tienen conocimiento, era un centro de exterminio de la DINA. Y se logró determinar, por ejemplo, que Alexei Yacar, que fue una de las víctimas detenidas acá en Buenos Aires, que formaba parte también era el enlace financiero que existía para justamente volver a financiar el Partido Comunista en Chile, acreditar su paso en este cuartel a propósito justamente de las declaraciones de algunos de los agentes que cumplió funciones en dicho recinto. Como otro avance importante dentro de la Operación Cóndor es el hallazgo de restos de víctimas de la Operación Cóndor en la Cuesta Barriga, y se logró determinar, por ejemplo, restos de Ricardo Ramírez, que también fue detenido aquí en Buenos Aires, y del matrimonio Sturman-Pesa. Y esto es un hito súper importante porque de hecho la última información que existía de detención de este matrimonio era justamente cuando ellos venían hacia Buenos Aires, los habían detenido en el aeropuerto de Ezeiza. Sobre todo esto fue un impacto muy fuerte para la familia, porque los mismos familiares habían estado siempre constantemente ejerciendo acciones de búsqueda en Argentina, pero no necesariamente en Chile, y justamente los restos los encuentran en Cuesta Barriga. Lo más probable es que hayan sido incluso recluidos en el cuartel Simón Bolívar, pero tal como lo mencionó Magdalena, eso no está acreditado porque no existen testimonios ni nada que permita acreditar su paso por el centro de exterminio, pero uno puede deducir que lo más probable es que hayan pasado por dicho cuartel. En cuanto a algunos de los desafíos, también de manera muy breve, claro, tenemos hartos acusados en Operación Cóndor, pero ahora nos falta saber si eso se va a traducir efectivamente en una sentencia condenatoria en este cuaderno principal de Cóndor. Esperamos que sí, pero todo esto, como estaba todavía en etapa plenaria, no tenemos una sentencia efectiva. En relación a Cóndor bis, bueno, ya lo dije, que era súper importante también seguir investigando la brigada exterior de la DINA, así como también la participación de agentes diplomáticos o de otros agentes civiles en la Operación Cóndor. Otro de los desafíos, que también yo creo que es un desafío que tenemos que nosotros comenzar a implementar, y aquí bueno, tenemos a Pablo, que justamente en algunas ocasiones también nos ha ayudado y nos ha dado cierta información de manera informal, pero necesitamos generar como vehículos de información con el resto de las cosas de Operación Cóndor en la región, saber qué es lo que existe, si se están investigando justamente las víctimas chilenas o algunos datos que pudiesen también servir para las investigaciones propias. Y también buscar una manera expedita para que el ministro instructor justamente pueda solicitar también estas pruebas para sus propias investigaciones. Otro de los desafíos, y que ha sido también mencionado, es el transcurso del tiempo. Acá nosotros también tenemos que siempre poner en la balanza la búsqueda de la verdad, seguir investigando respecto de las víctimas de la Operación Cóndor, pero también está la necesidad de justicia por parte también de los mismos familiares. Y estamos siempre contra el tiempo porque los familiares están falleciendo, los testigos están falleciendo, los agentes están falleciendo. No queremos tampoco que se produzca una impunidad biológica, entonces estamos siempre como contra el tiempo, como que estamos llegando tarde a todo.
Y esto además se agrava justamente con la intervención del Tribunal Constitucional, que fue algo que también ya se comentó en el panel pasado. Operación Cóndor no estuvo exenta de la suspensión del caso principal de Operación Cóndor. Con la suspensión, ahora llevamos actualmente 5 meses aproximadamente de suspensión del proceso, toda vez que uno de los acusados presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a algunos artículos del Código de Procedimiento Penal. Esto se dio ante el Pleno del Tribunal Constitucional hace poquito, en abril, a finales de abril, y estamos esperando una resolución que esperamos que sea favorable para proseguir también con la investigación y con la pronta dictación de un fallo de Operación Cóndor. Eso, y también dentro de los desafíos, justamente la continuación de labores de búsqueda, de hallazgo, seguir determinando el paso de las víctimas argentinas o de otros lugares, que efectivamente se logre determinar el paso por Chile, porque, como se ha señalado anteriormente, las investigaciones en Chile de Operación Cóndor no estuvo destinada a investigar la operación en su conjunto, tal como lo hizo acá en Argentina, sino que más bien establecer el hecho delictivo y las participaciones culpables. Entonces está muy restringido a la víctima propiamente tal, y si efectivamente las víctimas estuvieron o no en algún centro clandestino en Chile, o determinar su paso por Chile. Sí, bueno, ya lo que Paulina nos puede decir es que hace un año atrás, en Londres 38, tuvimos una reunión y se nos informó que no había financiamiento para seguir las investigaciones en Cuesta Barriga, y es una demanda nuestra, es que se hagan todas las peritajes que sean necesarios en Cuesta Barriga y en otros lugares donde exista la posibilidad de encontrar restos o de detenidos desaparecidos. Hay que ver qué es lo que dicen ahora las nuevas autoridades. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con Leonardo Di Cesare, es abogado y integrante del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay desde el año 2016 y patrocinante en varias denuncias en ese país. Bueno, muchas gracias, Francesca, por la invitación. Para mí es un placer estar integrando este panel y bueno, venir a hablar de un tema tan importante como es la Operación Cóndor a nivel regional. Para diferenciar, antes que nada, en Uruguay son varias las causas que se vinculan con lo que es la Operación Cóndor. No es que haya un expediente madre ni que se vinculen, sino que tenemos 14 causas que están vinculadas con la operación. De esas 14 causas que nosotros tenemos que están investigando, tenemos 4 que ya tienen sentencias, algunas ratificadas en la Corte, 9 que están en la etapa presumarial, que es la etapa de investigación que se llevan adelante, y después tenemos una sola en una etapa de sumario. Una fue archivada porque se dio el fallecimiento del único imputado en esa causa. La idea, básicamente, de lo que yo voy a plantear van a ser datos que voy a poner arriba de la mesa para después dejar abierto lo que es el debate que se pueda llegar a plantear. De los datos que tenemos es que hubo un informe emitido en el 2016 por la UNESCO en donde planteaba que en la región había aproximadamente 377 víctimas vinculadas al plan Cóndor. De esas 377, 177 eran uruguayos. Entonces marca un número importante de víctimas que están vinculadas, casi un 50%, un poquito menos, en realidad un 47% de las víctimas están vinculadas son uruguayos. De las 14 causas que se están llevando adelante y se están investigando en Uruguay, algunas que ya culminaron y otras que no, más o menos se están investigando denuncias de 114 víctimas. Entonces hay un número que aún sigue sin denunciar y sin investigarse. Independientemente de eso, ¿qué sucede? Lo que se refleja, lo que se termina viendo es que más o menos las dificultades que estaba planteando Mariana hoy con lo que es la investigación en sí. Son causas que se están investigando por separado, distintos, no se están usando información, muchas veces se pretende investigar hechos puntuales, no entendiendo lo que es el contexto de la operación, que obviamente se habla, por ejemplo, de llevando adelante que se acaba de iniciar en el 2016 una investigación en lo que es una causa de la familia Carmelo, y se habla de que las personas son secuestradas en su ciudad y después no se sabe más nada. Sí se sabe que son trasladadas por sus propias declaraciones, pero no se intenta entender lo que es el contexto de esa apropiación y de ese secuestro que se fueron haciendo. Ya fueron apropiadas, fueron secuestradas y fueron dejadas a su suerte en unos islotes del lado de Argentina, y se pretende simplemente individualizar quiénes son las personas que fueron a buscarlo a la casa sin entender lo que es todo el contexto.
obviamente eso es imposible lo que es poder determinar, para poder determinar responsabilidades y poder marcarlo en algo que además en Uruguay ya está, que hay sentencias que analizan todo lo que es la operación en sí y son fundamentales para poder entender todo lo que es la operación en sí. Independientemente, bueno, de que en realidad el panorama en Uruguay no es muy bueno, ya lo planteó Mariana esto, hay algo que es importante determinar y son algunos aspectos favorables. Tenemos 4 expedientes que llegaron a sentencia, en algunos de ellos ya hay condena, y que condena fue ratificada, se dieron por culminado. Tenemos, en realidad en el 2009, el primer procesamiento que hubo es una causa vinculada al Plan Cóndor. El juez Luis Charles condenó en ese entonces a 6 exmilitares en el marco del Plan Cóndor. El delito que le imputó fueron 28 delitos de homicidio. Fueron contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo que fueron secuestrados en Buenos Aires en el año 1976. En ese mismo año también, en octubre del 2009, por otra causa también vinculada al Cóndor, tuvimos otra condena del ex dictador Gregorio Álvarez, junto con otro imputado por 37 homicidios de militantes uruguayos exiliados en Argentina. Eso fue aproximadamente en los años 77 y 78. La diferencia en estas causas siempre se vio lo que se usaba comúnmente en Uruguay, que es el delito de homicidio para poder determinarlo. En el 2010, en la causa que yo les comenté que se había archivado por el fallecimiento de uno de los imputados, se utilizó la tipificación de desaparición forzada. Fue la primera vez que se utilizó esa tipificación. Que además lo interesante de esto fue que fue una tipificación ratificada por el Tribunal de Apelación. Entonces eso le dio otra importancia, pues estábamos hablando ya de un delito de lesa humanidad, que no es común. Las grandes dificultades que en realidad se plantean en Uruguay son similares a las que planteaban las compañeras en Chile. Acá estamos siempre en una carrera contra el tiempo, siempre se está intentando ver el caso puntual sin poder contextualizarlo en lo que es la operación en sí. Los imputados se están falleciendo, las víctimas también, ya es una constante de que no pueden encontrar justicia y se van cansando. Entonces esto está trayendo grandes complicaciones y no se ven avances. El pasado 1 de noviembre en Uruguay hubo un cambio en lo que es el proceso penal, independientemente de esto, que ahora se cambió de lo que era anteriormente un proceso inquisitivo, un proceso acusatorio. Inquisitivo en sí no era un proceso inquisitivo, pero ahora se cambió un proceso acusatorio. Las causas anteriores a esa fecha, el 1 de noviembre, siguen tramitándose por el viejo código. Como siguen tramitando por el viejo código, se va a mantener igual y se va a mantener de la misma forma. No existe al día de hoy, o al menos no conocemos ni tenemos datos de que existe al día de hoy una nueva presentación de una causa que pueda llegar a ver cómo puede influir el nuevo proceso en la nueva investigación. Eso todavía no lo sabemos, no hemos visto, se puede llegar a dar y bueno, veremos en los meses siguientes si se da o no se da esta posibilidad de ver cómo funcionaría el nuevo proceso en Uruguay. Algo favorable que tenemos es la posibilidad también de que se creó una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Nosotros creemos que con esta posibilidad, que independientemente es un número bajo de funcionarios, eso también trae complicaciones porque se centra todo en ellos, va a existir la posibilidad de lo que es el cruzamiento de datos que tanto nosotros solicitamos y que pedimos en el ejercicio, para poder obviamente empezar a investigar estas cosas con otra cabeza, entendiendo cuál es la realidad y entendiendo que era todo el mecanismo que estaba funcionando por detrás para que no se vean como hechos aislados. Esa es la realidad. Yo no quitaría más tiempo, lo cedería y esperaría a la discusión en sí. Muchas gracias. Y a continuación, Pablo Viña, fiscal general del Ministerio Público Fiscal de Argentina y fue representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio por la Operación Cóndor aquí en Buenos Aires. Gracias, Francisca. Contexto histórico, entrecruzamiento de información, impunidad biológica fueron temas que se mencionan acá y coinciden con parte de lo que, respecto de lo que me parecía pertinente hablar.
porque entiendo que este tipo de reuniones no son para que nosotros hablemos, ustedes tomen café, alguna media luna y después se vayan, sino para tratar de buscar soluciones, mostrar coincidencias o eventualmente tratar de evidenciar qué cosas nosotros no deberíamos seguir haciendo. Lo primero es el contexto histórico. Absolutamente todo hecho criminal supone un contexto, siempre. Desde el hecho más simple hasta el más complejo. Siempre establece un contexto. La diferencia, como se sabe en los delitos de lesa humanidad, es la relevancia que tiene ese contexto histórico. No es lo mismo un hecho aislado que un hecho de este tipo en un contexto determinado, bajo los alcances de un plan sistemático de represión. Ahora bien, una diferencia del juicio de Cóndor con otros juicios de lesa humanidad es que acá no solo era importante el contexto para poder establecer los alcances de un objeto del proceso, sino que el contexto era el objeto del proceso. Esa es una diferencia fundamental. Las compañías chilenas hicieron mención de un proceso denominado Cóndor, en donde no se investiga Cóndor. Se investigan hechos puntuales, pero Cóndor no se investiga. Cóndor es el contexto, es lo que relaciona, pero no es lo que se investiga. En cambio, en el juicio que hicimos en Argentina, además de otros hechos criminales, lo que se investigaba era ese contexto Cóndor. Y se lo encasilló, por llamarlo de una forma, se lo tipificó bajo los alcances del delito de asociación ilícita. Entonces se investigó directamente Cóndor. Investigar directamente Cóndor, investigar directamente Cóndor implicó investigar hechos que habían sido realizados bajo la vigencia del plan, operación o sistema, como quiera llamarse. Esto tenía mucha importancia, ¿por qué? Por un tema de relación. Acá era fundamental relacionar todos los hechos. Y los hechos podían servir, los hechos que eran objeto de juicio podían servir como pruebas para el otro objeto que era la operación Cóndor. Cuando hablamos del contexto histórico de Cóndor, hablamos de regionalidad. No solo se investigaban hechos producidos en Argentina y participaciones de victimarios argentinos, sino hechos producidos en buena parte de la región. Con lo cual no solo tuvimos que desentrañar la estructura militar argentina, el sistema de represión seguido aquí en Argentina, sino también tuvimos que estudiar y probar el chileno, el uruguayo y el brasileño. Particularmente esto en relación, y el boliviano, perdón. Esto en relación con los otros objetos que teníamos de juicio. Tenemos víctimas principalmente que quedaron en el momento del juicio, víctimas de nacionalidad argentina, de nacionalidad chilena, de nacionalidad uruguaya y de nacionalidad boliviana. Y paraguaya, perdón. Paraguay también. Ahora bien, no podíamos lograr esto sin la colaboración de la región, por lo cual tuvimos que tener contacto con funcionarios e integrantes de organizaciones no gubernamentales de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia. Nos dieron colaboración en mayor y menor medida. Fue muy importante acá la relación con las víctimas. Por ejemplo, el caso paraguayo, donde nos aportaron muchísima más información de lo que obtuvimos por otro lado. Cuando hablamos de contexto histórico diferente y de regionalidad, tenemos que hablar de una forma diferente de división, algo que ya mencionaron. No se puede examinar un proceso de estas características caso por caso. No tiene sentido. No son causas. La causa es una parcialización arbitraria de la realidad. Lo que tratamos nosotros de probar en juicio y probar la real dimensión del juicio de Cóndor, no podíamos tomar esa parcialización. Entonces lo tomamos en conjunto. Por eso es que relacionamos lo ocurrido en Chile, lo ocurrido en Argentina, lo ocurrido en Uruguay, lo ocurrido en Paraguay, lo ocurrido en Bolivia. Si no se cambia esa visión, no se puede investigar por lo menos una etapa de la historia como la que sucumbió la humanidad, en este caso con Cóndor.
Este cambio de visión, ese contexto histórico y la regionalidad de la investigación nos llevó a buscar mucha información. Además, nosotros, en el Ministerio Público Fiscal, somos particularmente curiosos, entonces cada vez buscamos más información. Ahora pasemos a los problemas. Esta búsqueda de información fue el primer problema, la capacidad de procesar. No es sencillo. Nada más que desde el punto de vista de testimonios, estamos hablando de aproximadamente 500. Desde el punto de vista de acervos documentales, principalmente hay 4 acervos documentales importantes que se utilizaron. 4, sí. Los denominados archivos Arancibia-Clavel, que fueron secuestrados en Argentina y de casualidad no se incineraron. El archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la ex DIPA. Los denominados archivos del terror de Paraguay. Y básicamente dos desclasificaciones realizadas por el gobierno norteamericano de los archivos del Departamento de Estado norteamericano y de la CIA. Hay más, pero estos son los 4, digamos, más grandes e importantes. Nada más el archivo del terror tiene 4 millones de fotogramas. No tuvimos acceso a todos, pese a que lo pedimos. Pero con una particularidad que nos aprendimos de nuestra relación allí, nunca nos dijeron que no, pero nunca nos lo mandaron todo. Nos fueron dando información parcial y bueno, con esa información parcial nos fuimos manejando. Igual esa información parcial bastó para probar los hechos del juicio. Ahora bien, ¿cuál fue el segundo problema? Esto lleva tiempo. El juicio de Cóndor, la causa en Argentina tiene 2 etapas, una el sumario y otra el plenario también. El sumario escrito, el plenario oral. El juicio se inició la investigación se inició en 1998 o 99, ya no me acuerdo bien. 99, gracias. 99. Se elevó a juicio en el 2008 y el juicio empezó en el 2011 o 2012, ya no me acuerdo. Creo que el 5 de marzo de 2011 o 12. Demoró 3 años y 3 meses la parte de audiencia oral, es decir, lo que todos conocemos en la televisión como juicio. Originalmente eran 33 imputados. El juicio culminó con 18 y la casación confirmó todas las condenas de 13. Es decir, los imputados fueron muriendo se apartaron del juicio por diversas razones. Entre ellas, uno que tenía un juicio paralelo en Córdoba, entonces no se podía seguir 2 procesos enormes al mismo tiempo. Teniendo en cuenta lo que nosotros vimos y los problemas que enfrentamos, tenemos que por último hablar del futuro. En relación con la investigación de Cóndor en general, sacando este juicio que hace el viernes la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. No hay avances. No hay. Hay algunas nuevas investigaciones en relación con denuncias que fuimos realizando y otras que se fueron sumando, pero siempre sobre lo que hay, es decir, no se abren nuevos canales de información. Nosotros lo que pudimos probar es la responsabilidad de las estructuras, y las estructuras, esto es muy importante, son fáciles de investigar, no son tan complicadas. Cierto que hay muchos de quienes integraron a esta altura ya han fallecido, pero hay otros que no. Esto nos llevaría a tomar cierto tipo de decisiones. Recién se habló de la que no termine siendo una impunidad biológica. También Madalena hizo referencia a que siempre se procesaban a las mismas personas por los mismos casos y no se abrían nuevos canales de investigación. Esto es algo que debe, creo, meditarse muy bien. Y también es, creo, el momento, si no hace tiempo que fue, pero para mí ya
momento oportuno también, de establecer, tomar decisiones en función de qué queremos lograr y en relación con criterios internacionales de priorización. Está claro que todo no se puede investigar. Esto es así. Si queremos investigar absolutamente todo, vamos a la impunidad biológica. Y lo que es peor, a que las víctimas también fallecen, los familiares también fallecen y terminan sin conocer qué fue lo que ocurrió. Y esto es un problema grave. Es una injusticia biológica. O sea, la otra es una impunidad biológica, discutiremos la justicia, pero que la víctima directa o la indirecta, los familiares o la sociedad en general no pueda determinar en cierto momento qué fue lo que pasó, que se le dé una respuesta, porque la víctima ha fallecido, los familiares han fallecido, y es un problema que tenemos que enfrentar. Es muy importante lo que hizo mención Magdalena y Paulina en relación a la necesidad de relación regional. Nosotros logramos mucho de lo que conseguimos, de la prueba que conseguimos para el juicio, en base a la relación regional. Se abrieron canales de comunicación, mostramos quiénes éramos, les explicamos qué queríamos, confiaron en nosotros y nos dieron mucha información. Por supuesto que formal o informalmente también hemos dado información. En el caso de otra Paulina, no Paulina Zamorano, sino Paulina Valenzuela, la esposa de una de las víctimas de Cóndor, Alexei Vladimir Yakar Ziegler, relacionado con los... Veloso. Relacionado con las desapariciones que hizo mención Magdalena, nos proveyó ella directamente de mucha información, yéndosela a pedir al juez Carroza. Por ejemplo, fue a poco de que teníamos a alegar que se encontraron restos, identificaron los restos de 3 ciudadanos chilenos que habían sido secuestrados en Argentina: el matrimonio Stolban y Ramírez. Eso nos permitió nosotros introducirlo como hecho nuevo, como prueba nueva en el juicio y poder alegar en relación con ello. Entonces es muy importante la relación regional. Y por último, creo que lo que es importante es la difusión. Este tipo de encuentros son fundamentales no solo para difundir, sino para intercambiar experiencias. ¿Para qué? Para que todos aprendamos de los logros y los errores de los otros. Esto es necesario. Y además esto tiene que ser aumentado exponencialmente, es decir, darle difusión exterior, no solo que quede reducido aquí, sino darle difusión exterior. El programa que hace la Universidad de Oxford justamente busca eso, relacionarnos entre nosotros para conseguir objetivos y difundir qué fue lo que pasó y qué es lo que se está haciendo. De nuestra parte, nosotros decidimos hace 1 año y medio aproximadamente hacer algo al respecto, no solo como difusión, sino como representantes de un sistema republicano de gobierno que tiene que dar cuenta de sus actos. Entonces, en conjunto con otras áreas de la Procuración, se va a realizar una publicación multimedia del alegato, pero de una forma más accesible, porque estamos hablando de más de 2.000 páginas de lectura, una sentencia de 5.000 páginas y una confirmación de 1.000. Esto es absolutamente inabordable por cualquier especialista, imagínense por el público general. Pero para beneficio de los investigadores y para el beneficio del público que quiera conocer, se va a realizar esta publicación en una forma, reitero, más accesible, y además va a estar relacionado con la mayoría de la documentación que utilizamos en el juicio. Es decir, la persona no solo va a poder leer qué es lo que cuál fue la opinión del Ministerio Público Fiscal, sino además en qué se basó esa opinión del Ministerio Público Fiscal. No se, por razones de resguardo de información, no todo lo que utilizamos en el juicio vamos a publicarlo en forma completa. Por ejemplo, archivos secretos de la ex-CID Argentina, porque vamos a mostrar la parte que nosotros hacemos en juicio, pero el resto es información reservada. Entonces, esa parte no vamos a hacer. Otro tipo de información reservada son los legajos militares. Nosotros nos basamos mucho en información de legajos militares. Lo que nosotros dijimos en el juicio se va a mostrar. Hay otros aspectos que hacen más a la intimidad que eso no lo vamos
vamos a publicar, sin perjuicio de lo cual va a haber una nota que ya la vamos a poner, también donde cualquier cosa, en función de la última ley de acceso a la información argentina, se podrá realizar por los canales pertinentes. Cualquier investigador podrá solicitarlo, cualquier persona solicitarlo por esos canales para acceder a la información, y ahí sí se decidirá mediante los mecanismos correspondientes. En definitiva, nosotros tomamos un concepto, un contexto histórico de una manera diferente. Ese contexto fue investigado en sí mismo. En segundo lugar, se cambió la visión, justamente porque tomamos el contexto en sí mismo. No vamos a los casos particulares, sino que nos alejamos un poquito y tratamos de mirar caso particular, pero también en conjunto. Y tercero, es lo que nosotros tenemos que hacer de aquí al futuro. Reitero, en Argentina lo que es la investigación Cóndor está bastante frenada. Advierto que no en Chile, aunque se parcialice la investigación, se sigue haciendo. Y lo que nos queda es, bueno, poner un poco más de ímpetu en investigaciones pendientes, y es muy importante el tema de la difusión. Con la difusión la gente entiende, con la difusión la gente se interesa, y con la difusión también se hace justicia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Y ahora abrimos para preguntas y discusiones. Reitero, no solamente es preguntas, sino también si tiene alguna experiencia para compartir o comentarios, por favor. Acá Alicia y luego atrás, bueno, Lorena, hay muchas manos. Bueno, para mí, permiso, para no darle la espalda a la gente. Bien cortito. Primero, valorar enormemente este taller, que es tan importante, y tener el orgullo de venir con nuestro equipo jurídico de nuestra agrupación. Pero para el conocimiento público me llega mucho cuando las víctimas son víctimas los chilenos y chilenas y todos en América Latina, el Caribe de los dictadores. Pero nosotros siempre hablamos de las víctimas y nuestros luchadores sociales o héroes, porque muchos resistieron la dictadura en lo más profundo de sus convicciones, dejando su familia, sus amores, todo eso. Por lo tanto, siento que hablamos mucho víctimas, no todos fueron culpables de creer una libertad, terminar con el terrorismo de Estado, todo eso. Pero también lo otro, dar a conocer que es importante, como familiar, que había sido importante y eran más. En Chile hay alrededor de 16 agrupaciones y no hay ni una semana, ni un solo día que no hayan exposiciones, que no hayan movilizaciones, que no hayan... Hablo del norte a sur de Chile. Las dos agrupaciones, la agrupación de familiares de niños desaparecidos, que se conformó el 75, y la FEF, que se conformó el 76. Y hay una historia hermosa donde reivindicamos y esta lucha no ha sido sola, como bien lo decía Paulina, Manel, y con los abogados de derechos humanos, con instituciones de derechos humanos, con gente de gobierno, porque ningún gobierno ha tenido la voluntad política. Hay proyectos de ley que avanzaríamos más rápido en los temas de derechos humanos, sin embargo duermen porque todos miran para el lado. Entonces, a lo que voy yo, es muy importante estar aquí, transmitirle esto a mis compañeras y mis compañeros de las agrupaciones, porque es la unidad que hay. Así como el imperio, los golpistas en América Latina, la década de los gorilas, mataron tanta gente. Es hermoso ver en una mesa distintos abogados, distintas personalidades que tienen que ver el Poder Judicial, y escucharlo, y uno se llena de más fuerza aún y más convicción de que hay que seguir adelante. Y quise decir esto a propósito de la respuesta, decía, ¿qué pasa con la civilidad? Nosotros tenemos en funcionamiento, las compañeras y compañeros a lo largo de Chile permanentemente, trabajo con los estudiantes, tenemos un coordinador nacional por derechos humanos, donde están los sitios de memoria, las dos agrupaciones, organizaciones sindicales. Por lo tanto, seguimos moviendo que esos proyectos de ley tienen que salir del Congreso, la declaración a todo militar condenado en violaciones de derechos humanos,
otro que tiene que ver con la apología al terrorismo y lo que tiene que ver con la incitación al odio, lo que está haciendo hoy día la derecha permanentemente. Entonces yo agradecer realmente este espacio, agradecer la participación y los que nos quedan mañana, pero eso es lo que nos hace más fuerte, más sabio y realmente valorar, como bien decía usted, todo tiene un contexto y realmente el contexto que vivió Chile fue uno de los peores, una dictadura fascista, sangrienta al bombardear la moneda, y eso uno lo reivindica, que aquí es cierto hay víctimas, pero hay muchos chilenos y chilenas que hoy día no están físicamente y se la jugaron con todas las formas para terminar con el terrorismo de Estado. Así que eso quería decir, muchas gracias. Buscando un poco de reflexionar sobre la dirección del espectáculo, me quedó la duda de los dos niños desaparecidos en la Uruguay, desaparecidos en Argentina y aparecidos en Chile, si no son considerados parte del Taekwondo, y también el tema de la muerte de Berríos en Montevideo, en el sentido de que estamos reconstruyendo hechos históricos. Es decir, creo que esto ocurre en el año 92, por la visita de Pinochet a Montevideo, y es ejecutado por militares uruguayos y argentinos, perdón, chilenos, Berríos. ¿Esto está dentro o no está dentro? Esto pregunta mía, no sé. Tomamos un par de preguntas y luego abrimos respuesta y hacemos otra ronda de preguntas. Sí. Gracias para clarificar dijo algo que nos molesta y todos tenemos que reconocer como cierto que no se puede investigar todo, ¿no? O sea, que anecdóticamente, intuitivamente, lo sabemos. A mí me interesaría si usted puede elaborar un poquito en su práctica, en este caso, ¿qué criterios utiliza para seleccionar o para engustar el universo del caso que va a haber? Eso sería muy útil también para que pensamos en la posibilidad de casos futuros. Hola, buenas tardes. Somos de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Federico. Bueno, básicamente hacer un aporte para reforzar esta idea, bueno, de lo necesario que es la articulación, la información, el intercambio de experiencias y de aquellas cosas que, bueno, desde los diferentes organismos que podemos aportar a este proceso, incluso a nivel regional. En el caso nuestro, con lo que fue el aporte del archivo de la LIPA en la causa Plan Cóndor, fue un trabajo, la verdad, muy arduo, muy voluminoso en términos de expedientes que se han tenido que analizar. Bueno, Claudia Villene, que es el titular del área específica que se encarga de ese tema, va a tener un panel más tarde, pero reforzar esa situación, nosotros eso nos abrió una línea de investigación muy particular, poder haber analizado cómo fue el funcionamiento de los servicios de inteligencia a nivel nacional, de todas las fuerzas, tanto federales como provinciales, incluso el vínculo que también habían tenido en el intercambio informativo con los servicios de inteligencia de la región. Nos abrió líneas particulares de trabajo, como fue el enjuiciamiento de los delitos de la inteligencia como constitutiva del crimen de lesa humanidad, y es por eso que estamos tratando de llevar adelante. En realidad estamos querellando en causas vinculadas con el accionar de la ex-LIRVA y de los agentes de la LIRVA en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que en ese sentido también, bueno, a partir de esas investigaciones se han podido incluso ver cómo ese espionaje que ya con la información que se había entregado para Plan Cóndor incluía también a militantes, ciudadanos de países de la región, y que incluso en estas investigaciones que se abrieron y que abrimos para, bueno, profundizar en las cuestiones del rol de la inteligencia, pudimos ver cómo incluso a posteriori con personajes que nosotros en la actualidad estamos denunciando públicamente, que en la actualidad ocupan roles institucionales en la justicia provincial,
fueron parte de un entramado de esa inteligencia que fue parte de los crímenes y que incluso cumplieron roles y se reivindican en la acción de haber generado información sobre, por ejemplo, militantes chilenos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. La LEVA generó una información muy profusa sobre lo que fue la actividad del Partido Comunista Chileno, la actividad de los militantes que se encontraban haciendo acciones para las organizaciones de solidaridad con los exiliados. Y bueno, este aporte en la idea de reforzar, estamos a disposición, en colaboración de lo que necesiten en relación al material que podríamos llegar que pueda aportar y a fortalecer la investigación. En relación con las preguntas, están hablando de de Victoria y Anatole Julien, Grisonas. Sí. A ver, voy a llamarlo, no me gusta, pero voy a usar estos términos para que lo voy a tomar como caso. El caso Jolín Grisonas fue investigado en Cóndor primero y en un juicio posterior a Cóndor, donde dos agentes de la Policía Federal Argentina específicamente participaron en ese procedimiento de secuestro del matrimonio Julien y de los dos chicos. Fue utilizado esos casos, es decir, el secuestro, el asesinato de Julien, la llevada y desaparición de Grisonas y los chicos a Orletti, la remisión de Orletti al Uruguay, y desde el Uruguay, creo que era en el CID, en el CID, y después de allí a Valparaíso. Es decir, eso fue probado en el juicio de Cóndor. Los secuestros de los chicos, esto es muy loco, pero se habló de esto, se probó, se lo dio por probado, etcétera, etcétera, pero no eran casos en el juicio. Si me preguntan a mí por qué, no sé. Estaba toda la prueba, estaban las imputaciones. Uno de los padres era caso por privación legítima de libertad, pero todo el resto no. Son cosas que pasan, no sé si en el mundo en general, pero en la Argentina pasa. No sé por qué. Ahora se estaría, por una muy gran insistencia de uno de los querellantes que representa a Anatole y Victoria, que tiene otro nombre, Julien, Larrabeiti, gracias. Lograron que el juez de instrucción procesara y está próxima a ser elevada a juicio sus casos particulares. Es muy loco porque vamos a tener que hacer un juicio de vuelta en contra de todo criterio, no ya de priorización, sino de racionalidad, cuando se pudo haber hecho antes. Vamos a tener que hacer todo juicio de vuelta por esos casos y otros que quedaron, digamos, durmiendo el sueño de los justos. En cuanto a Berríos, el caso de Berríos, a ver, así como existe un pre-Cóndor, existe un post-Cóndor. Cóndor nace de una integración regional, es, digamos, la consecuencia hasta casi necesaria, es lo que iba a pasar de varios avances en integración regional. Integración regional para combatir delitos estamos hablando. Allí nace Cóndor. Cóndor tuvo una fecha de inicio específico, por lo menos de acuerdo a lo que nosotros comprobamos en el juicio. ¿Cuándo terminó? No se sabe bien, pero por lo menos duró hasta fines del 80. Entre el asesinato de Letelier en Estados Unidos y el conflicto entre Chile y Argentina por el canal de Beagle fueron golpes muy fuertes contra lo que fue Cóndor. Entonces Cóndor tendió a desaparecer. El caso de Berríos es un caso que parece tener un caso de integración regional. Ahora, yo no diría que es un caso Cóndor. Cóndor tuvo un momento y en algún momento terminó, no sabemos bien cuándo, pero en algún momento terminó. Ahora, los contactos siguen. Puede no ser Cóndor, pero es otro tipo de integración. Y la otra pregunta creo que era en relación con los criterios que utilizamos
utilizó el Ministerio Público Fiscal en el caso, como criterio de priorización en el caso de Cóndor. Bueno, muy simple, no se utilizó absolutamente ninguno, no hubo ningún criterio. Se siguieron se siguió la denuncia original, los casos que fueron acumulando, y por eso tenemos estos problemas, que una familia fue secuestrada y únicamente iba a juicio una, disparate, no todos, cuanto era lo mismo, desde el punto de vista práctico. Y no hubo criterio de selección, por eso el juicio se hizo por todo lo que era objeto de juicio en el momento, de acuerdo a la cantidad de imputados que había. Si nosotros con la doctora Mina Goransky firmamos, eso está en la causa ESMA, porque nosotros hicimos el primer juicio de ESMA, que el juicio que se proponía, nosotros dijimos que iba a durar 4 años y medio, porque hicimos un cálculo matemático, un cálculo estadístico de que iba a durar. El tribunal dijo, no va a durar eso, va a durar 2 años, y terminó durando 5 años ese juicio. Bueno, esto es otra cosa loca. Nosotros propusimos ahí tomar estándares de priorización internacionales que eran personas que no habían o habían sido absueltas en la primera sentencia o todavía no habían tenido condena en relación con casos que no habían sido judicializados. Entonces agrupábamos, creo que era más o menos unos 20 imputados con, creo que eran 250 casos, y eso lo podíamos terminar en 1 año. Y después hacer un segundo juicio, después de eso, con otros imputados que no tuvieran condena en relación con casos no judicializados, y así. Entonces se iban judicializando todos los imputados y se iban judicializando todos los casos, no todos por todo, porque eso iba a llevar un juicio de 5 años, como fue lo que pasó. Bueno, esa es una forma de selección. Lo importante no es si utilizan o no criterio de priorización. Lo importante para mí es sentarse y discutir. Mire, ¿todos los hechos deben ser investigados? Sí. ¿Todos los imputados, todos los victimarios tienen que ser responsabilizados? Sí. Bueno, esto no pasa. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos haciendo causas a las mismas personas que ya tienen quizás 3, 4 condenas a prisión o reclusión perpetua o penas de 25 años de prisión? Bueno, si la discusión termina siendo que sí, seguirá siendo lo mismo, pero sabemos las consecuencias. El tema es establecer cuáles son los problemas, cuáles son las consecuencias que estamos viendo y si se puede hacer otra cosa. Eso es sentarse y discutirlo, nada más. Y lo último, en relación con la labor de la diva, de Claudia Biligieri y de todo el equipo, es impecable. Nosotros los informes siempre, es uno de nuestros testigos estrella, que la citamos en los juicios, la vamos citando en los juicios, va declarando, se va munida a toda documentación y va explicando muy hábil, con mucha, no habilidad, sino con mucha experticia, una información que en el informe pueda parecer un poco engorrosa. Ella la va explicando y lo va relacionando. En relación al caso de los chicos Julián Brizola, no hay investigación judicial en Chile, una cosa que nos llama la atención. Yo creo que responde un poco a la lógica como se han hecho los juicios en Chile. Respecto al caso de Río, hay sentencia condenatoria, hay gente cumpliendo condena, entre ellos militares uruguayos. Ahora, de Río yo creo que es un caso que no es Cóndor propiamente tal, no es Cóndor, pero además lo que sí es interesante es la coordinación de militares, donde hay participación de la Dirección de Inteligencia del Ejército para lograr impunidad justamente en las investigaciones de los juicios de deshumanidad a partir de los años 90. Y yo insistiría que en realidad, como no se ha investigado Cóndor en Chile como operativo propiamente tal, hay una gran como desconocimiento de qué pasa a partir del año 77 con la disolución de la DINA, considerando también el conflicto del año 78, un poco cuál es la política exterior, porque yo creo que efectivamente había una política exterior de parte de la CNI, tiene que haber acción internacional, pero no había una investigación sistemática de eso, y por lo tanto hay mucho desconocimiento al respecto. Agregando un poco lo que decía Magdalena, existen justamente estos procesos criminales, que es Operación Cóndor propiamente tal y Operación Cóndor bis, que es como la segunda parte de Cóndor, pero a pesar de ello existe una dispersión de investigación. En este sentido también existen víctimas de la Operación Cóndor que han sido investigadas no dentro de este proceso Cóndor, tal como ocurrió
con el caso, por ejemplo, de Carlos Prat y su señora, Sofía Kubert, que hubo una sentencia condenatoria, pero se investigó el caso particular respecto de la ejecución de ellos. No está dentro del proceso Cóndor. También existen otras víctimas que son de la Operación Cóndor, que han sido investigadas en Villa Grimaldi, Pueblo Principal, o sea, otro proceso criminal. No ha habido una sistematización de investigación en relación a las víctimas de Operación Cóndor, no más que solamente estos dos procesos, pero que no engloba la totalidad de las víctimas Cóndor. Entonces no ha habido como una noción de investigar, tal como ocurrió acá en Argentina, la asociación ilícita en su conjunto en relación con las víctimas del Plan Cóndor. Simplemente comentar bien cortito, con respecto a los hermanos Julien, en Uruguay hay un expediente que se está investigando esa situación puntual. Es un expediente que hoy en día está paralizado no por nada en especial, sino porque, bueno, los medios probatorios que se están intentando esclarecer no están llevando a nada, y la realidad que se está investigando, pero en miras todavía no de culminar ese proceso. Y con respecto a la consulta que usted hacía con de Berríos, hubo un expediente que se inició, automáticamente pasado el hecho se denunció, y fue un expediente que cayó dentro de la ley de caducidad, y ahora en este momento yo no recuerdo si se volvió a investigar el hecho, pero sí, como decían las compañeras, hay 3 militares uruguayos exiliados y presos por ese delito. Sí. A la vez de saludarlo a Pablo Viña por su gran trabajo en Asunción, Paraguay, y preguntarle, doctor, como yo fui testigo en la causa Cóndor por el caso de mi padre, secuestrado en Paraná, Entre Ríos, llevado a Paraguay, asesinado allá, ahora no lo podemos encontrar. Si tiene yo no tengo datos acerca de cómo concluyó el juicio, si es que sabe si el general Trimarco, el coronel Zapata, el teniente coronel Juan Ibarra, los comisarios Brillo y Fernández de la Policía Federal, si recibieron alguna condena, si están vivos, la verdad que no conozco. Esa es la primera pregunta. La segunda es, teniendo en cuenta que estamos trabajando en la búsqueda e identificación de desaparecidos en nuestro país, y logramos identificar a 4 desaparecidos, de los cuales 3 han sido víctimas del Plan Cóndor. Rafaela Filipazzi, secuestrada en Uruguay, en Montevideo. Miguel Ángel Castro Vera Báez, secuestrado en el puerto de Iguazú, Argentina. Y el compañero de Rafaela, Potenza, argentino. Así que acciones se podrían realizar a partir de estos identificaciones entre ustedes, el Ministerio Público Fiscal de Argentina, el de Uruguay y en Paraguay, teniendo en cuenta que en nuestro país, si en algo se caracteriza, es porque allá existe lo que se llama el reino de la impunidad. Sí, buen día. Quiero hacerle una pregunta a la colega de Uruguay. Se refirió a una condena de 28 casos de desapariciones que fueron condenados en Uruguay, resultados por el delito de homicidio. Quería explicarme más o menos qué pruebas se fundó para la sentencia, para la imputación de homicidio, y el rol que tenían los imputados en la cadena de mando como para fundar la imputación. Bueno, buen mediodía. Mi nombre es Pablo Llorto, abogado querellante en nuestras causas acá en diversas jurisdicciones. 4 cositas en función de lo que dijo Francesca respecto de que esto es un taller y que también tratemos de aportar o propuestas o miradas en ese sentido.
Para el tema argentino, creo que el juicio oral de ESMA ha sido una lección para todos y para todas, y que sí se tiene que sacar una conclusión en adelante, y que tenemos que trabajar en función de próximos megajuicios para tratar de evitar que estos juicios tengan semejante duración. Eso implica reuniones entre el Ministerio Público Fiscal y las querellas para llevar adelante otro tipo de línea de acción en los megajuicios. En ese sentido, Argentina ha tenido hace pocos días una reunión de abogados y abogadas de lesa humanidad en Santiago del Estero, y de allí ha surgido una pequeña propuesta que es la de llevarle a la Corte un proyecto para que modifiquen el reglamento para la justicia nacional y de alguna manera se impulse desde allí un artículo que establezca que los juicios por delitos de lesa humanidad, los juicios orales, los debates orales, tienen que tener al menos 3 audiencias orales por semana. Esa es una mínima propuesta. La verdad, lo ideal sería pedirles que haya audiencia lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y si es posible sábado y domingo. Pero bueno, hasta ahora consensuamos en 3. Estamos medio vagos, pero no importa. Veremos qué nos dice la Corte. Supongo que en estos días o la semana que viene se llevará la propuesta a la Corte, más que propuesta, a ver si se la imponemos a la Corte. Una respuesta para Pablo y para muchos de los que nos dicen el tema de a los condenados, a los que ya tienen muchas condenas, bueno, ver si de alguna manera, no sé, evitamos ese juicio porque ya están condenados. Yo sé que es lo correcto desde lo teórico, pero la verdad para nosotros, quienes desde hace más de 3 décadas llevamos causas de familiares, sobre todo, y también de víctimas, es imposible decirle a un familiar y decirle a una víctima: no te llevamos el caso, no seguimos el caso porque Rivero ya está condenado, porque Piñones, que se murió ahora hace unos días, ya estaba condenado, o cualquiera de los demás. Es imposible dar esa respuesta, por lo tanto nosotros tenemos que iniciar esas causas y tenemos que llevarlas adelante y tenemos que dar pelea para que Rivero sea juzgado. Rivero es un genocida que tiene ya no sé cuántas condenas, que sea condenado lo más pronto posible, así tenga 93 años, que es lo que tiene Rivero, creo que el genocida de más edad que tiene la Argentina. Así que por ese lado, la verdad, yo no creo que haya posibilidad de resolver ese tema. Es difícil, pero no veo propuesta, no se me ha ocurrido ninguna propuesta en estos años. Y respecto de los problemas que visualizamos en todos los países de Latinoamérica, o en casi todos, yo creo que estos espacios que llaman varios, que se llevan adelante, y ojalá que desde el centro latinoamericano se pueda hacer alguno más en función de alguna acción directa. Yo creo que como los problemas son similares en cuanto a la lentitud de los juicios, pero las soluciones en cada país son diversas, porque el sistema procesal en Chile es diverso, el de Uruguay nos acaba de contar el compañero, el nuestro es un quilombo. Entonces, la posibilidad de tener una propuesta latinoamericana única es muy difícil, pero sí tenemos la posibilidad de llevar un reclamo y una denuncia latinoamericana conjunta, que creo que tiene que ser el objetivo de estos talleres, es decir, poder sacar un pronunciamiento y una queja única, y esa queja ver cómo la instrumentamos en el sistema latinoamericano. Es difícil, obviamente, la Comisión Interamericana no toma denuncias múltiples y todos los organismos de derechos humanos juntos, pero por ahí se nos ocurre algo en el sistema latinoamericano, y por ahí se nos ocurre algo para hacer juntos, cada uno en su país, al mismo tiempo, el mismo día, en una misma movida latinoamericana, porque la exigencia es la misma, es pedirles a nuestras Cortes Supremas que los juicios por delitos de lesa humanidad son prioridad, y como son prioridad tienen que llevarse adelante antes que cualquier otro juicio. No importa quién esté imputado, procesado en otras causas. Ese discurso de que tengo 38 narcotraficantes y tengo que atender su causa
A nosotros no nos tiene que importar, tenemos que tener los argumentos filosóficos, humanos y de derechos humanos para poder decir: no importa, los primeros juicios que se llevan adelante son los juicios por delito de lesa humanidad, y cada país tendrá la fórmula para presentar a su Corte Suprema. Bueno, esa es la propuesta, a ver si podemos hacer algo. Gracias. Bueno, tardamos 23 audiencias en hacer el alegato del Cóndor y me piden que sea breve. Problema existencial esto. Voy por el final. Pablo John tiene siempre una calidad muy especial para decir las cosas duras, decirlas muy bien. ¿Qué hacemos con los condenados que ya han sido condenados? Está claro que no es un problema fácil, pero es un problema que creo que es un tema que hay que dar solución. Segundo, no es no condenar a Riveros porque ya tenga mucha sentencia, sino porque condenar a Riveros, hacer un juicio de Riveros, implica no investigar el resto. Esta es la consecuencia. Ese es el problema. No es porque tiene mucho, ya está. Porque si fuera el único imputado, seguimos haciendo juicio, no importa. Pero el tema es que es una excusa genial para que no se hagan otras investigaciones. Tengo la causa de Riveros, 400 hechos, único imputado de Riveros. Hubo una causa contra Videla por 562 hechos, creo que era. Único imputado de Videla. Para mí es un disparate, pero es un problema, está claro. Con respecto a la pregunta de Rogelio Gogrú, es hijo de un desaparecido paraguayo. Con respecto a otras condenas a otras personas, no sé. Y con respecto a los otros casos, algunos fueron mencionados por nosotros. Los otros casos, por ejemplo, no llegué a notar, fueron presionados por nosotros en el alegato. ¿Qué pueden hacer? Hay un grupo de víctimas paraguayas inició en Argentina una querella por jurisdicción universal. No sé si usted está en esa querella también, ¿no? Bueno, se hizo eso. Esa es una posibilidad. Si en un país no dan respuesta, se busca en otro por el tema de justicia. O sea, Paraguay le dice a Argentina que están investigando. Claro. Argentina no. Bueno, yo creo que lo primero que aprendí en Paraguay es una ley. Hay una ley que es OPAREI, es hacer las cosas para que nada pase. Para que se termine sin que haya... Exactamente. Bueno, en nuestro caso no nos contestaron exhortos por 6 años y nunca nos dieron muchas cosas que hemos pedido. Otras sí nos dieron, ojo, pero muchas para ahí. Entonces esa es una posibilidad. Ahora, ¿qué va a pasar allá? Y eso ya no sé. Y creo que en relación con faltaba el tema de la condena en Uruguay, si quieren. Bien, la pregunta hacía referencia a una condena por 28 delitos de homicidio, ¿verdad? Sí. Hay una particularidad de ese expediente que es la acusación fiscal. No solo se apuntaba a homicidio, también se apuntaba a desaparición forzada y privación de libertad. Después terminó, solo se concretó la tipificación del homicidio. Justamente no sabría decirle por qué hubo ese cambio en el medio, cuál fue la aplicación, pero solo se encuadró en eso. Con relación a lo que usted me consultaba sobre los mandos, cuáles habían sido los cargos de procesados, eran todos altos mandos eran todos, ahora en este momento no recuerdo, pero eran todos altos mandos acá. Yo obviamente por un tema de edad no participé en ese expediente. Tal vez podría alguien con mayor conocimiento poder evacuar la consulta. Si quieres te digo. Nosotros la sentencia la incluimos como prueba en el juicio de Cóndor. Está como prueba en Cóndor. Eso es Gavazo y compañía, es el grupo del CID comandado por Burati, creo que era Burati, era el Gavazo, Cordero, etcétera.
Ahí Cordero no está porque Cordero estaba acá. Ahí está. Se suicida el mismo horas antes del procesamiento por homicidio. Pero en realidad la modificación sí es siempre lo que dice Leonardo. Primero el juez de la Fiscalía en ese momento pidió por desaparición forzada, y el juez procesa por desaparición forzada, pero el tribunal lo modifica a homicidio, y después el juez ya condena por homicidio, que se mantiene siempre homicidio, y en realidad siempre se ha hecho eso, porque hace un razonamiento absurdo, pero bueno, es el razonamiento de que como hace tanto tiempo y es más, lo están buscando en los proyectos, se supone que están muertos, entonces pasamos de desaparición a homicidio. Y después pasa. Pero en ese expediente lo que es muy interesante es ver las declaraciones indagatorias. Hay muchas cosas que surgen de las propias declaraciones indagatorias de los imputados. Si querían agregar algo. Está cortado. Está cortado. Bueno, entonces... Sí, funciona. Bueno, entonces vamos a cerrar por ahora, así tienen un tiempo para poder ir a almorzar y nos encontramos nuevamente aquí en esta misma sala a las 3:05 para empezar 3:15 puntual. Y hay muchos lugares acá cerca de Avenida de Mayo donde pueden ir a almorzar. Gracias. Más no me dio uno, así que lo voy a retirar.